las mismas no pudieron ser llevadas a cabo como esperábamos de un modo presencial, pudimos realizarlas a través de un modo virtual, con, con la participación de un grupo que ya se encontraba formado. A nosotros nos tocó un grupo de los días miércoles, de 10:30 a 12, y bueno, realizamos los talleres a través de diferentes plataformas. En este caso, lo hicimos a través de la plataforma Zoom, en donde participaban algunos de los adultos mayores. Otros adultos, por cuestiones de conectividad o diferentes motivos, ya sean dispositivos, y algunos por negarse a participar virtualmente, tuvimos o nos asignaron a cada una de mis compañeras 2 adultos mayores, a los cuales realizamos un acompañamiento telefónico semanalmente, tanto a través del taller virtual como de las llamadas telefónicas. El objetivo central de este NeuroGym es la estimulación cognitiva. Y esto, bueno, como decía anteriormente, fue llevado a cabo desde lo virtual, desde los talleres y desde las llamadas telefónicas, buscando siempre fomentar el cuidado y de nuestras funciones cognitivas, como ser, por ejemplo, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje. Bueno, más o Sí, menos. nosotros también... Sí, Cari, disculpa. Sí. Nosotros también queríamos dar cuenta de la incidencia que ha tenido la pandemia, pues bueno, principalmente que ha cambiado la modalidad del dictado de los talleres, sino que creemos que la pandemia ha puesto en escenario central el tema de la vejez, porque si bien es considerada una de las poblaciones de riesgo, creemos que ha sido una de las que, no solo el discurso que domina todos los medios masivos de que reproducían era el quedarse en casa para cuidarse, y que esto ha modificado los escenarios cotidianos de esta población. Por ejemplo, ellos expresaban sus actividades recreativas, el poder salir, el poder juntarse con amigos, el hacer esas reuniones que tenían a nivel semanal con su familia se han visto también modificadas, no se podían realizar actividades, también salidas esenciales, por ejemplo, el ir al médico, hacer controles, chequeos. Ellos nos comentaban que habían sido dejados de lado por este temor a contagiarse, y no solo el temor a contagiarse ellos, sino también el temor a contagiar a las personas que ellos querían. También lo que nos pasaba es que nosotros teníamos en nuestro grupo adultos que, si bien es un taller que está dirigido a personas de 55 años, adultos que recién habían cumplido 60, 62 años, y ellos comentaban, creemos que esto también ha incidido en esta población, porque ellos es una población que no se consideran viejos, y que principalmente porque la mayoría, algunos siguen trabajando, están activos laboralmente, son personas muy activas que realizan múltiples actividades, y también se han visto como afectados o incluidos dentro de esta población de riesgo. Y expresaban a través, tanto en las llamadas como en los encuentros semanales del taller, que primero la sorpresa de sentirse incluidos y darse cuenta de que ser viejo no es algo que va a estar definido por el sentimiento de sentirse joven o sentirse viejo, sino significa pertenecer a un grupo etario, hay factores biológicos, factores psicológicos, sociales, que todos van a incidir y los clasifican dentro de esa población. Retomando lo que decía mi compañera, en estas llamadas telefónicas, como decía ella, el objetivo principal era realizar una estimulación cognitiva, porque teníamos la característica de que estas dos adultos que nos asignaban a cada una, nosotros realizábamos, una de las adultas
sí participaba de los talleres y otras no, pero siempre el objetivo principal era seguir estimulándolos cognitivamente. Pero muchas veces eso se veía interrumpido por la necesidad que ellos sentían de hablar. Nos expresaban su necesidad de conversar, sentirse escuchados. Y principalmente algo que era el denominador común en el que salían los talleres y en las llamadas, que ellos expresaban este sentimiento de soledad. Y yo buscando las definiciones de soledad, decía de que, bueno, es definida como circunstancia de estar solo o sin compañía. También es un sentimiento de tristeza o melancolía que se tiene por la falta o por la ausencia o la muerte de una persona. Bueno, ahora le voy a dar el pase a mi compañera Virginia para que siga desarrollando la idea. Bueno, en mi caso me tocaron todas mujeres porque yo hacía talleres los viernes. A partir de los talleres y también de las llamadas telefónicas pudimos englobar las necesidades sentidas por parte de las adultas mayores, las cuales eran tristeza y angustia de estar encerradas por temor al virus, la soledad que muchas vivenciaban al no poder ver ni a familiares y amigos, y la impotencia de ver perdida su libertad y autonomía que antes de esta pandemia disfrutaban, y además que en nuestro caso el grupo de adultas mayores no se conocían entre ellas. Entonces, al objetivo de estimulación cognitiva, se decidió sumar la idea de transformar el taller en un lugar de encuentro, de acompañamiento, en un lugar donde circule la palabra y se posibilite la escucha, y que las adultas mayores puedan formar lazos entre ellas. La transformación consistió en darles la primera media hora para preguntarles cómo se sentían. También se diseñaron actividades personalizadas en donde predominaba el objetivo de que las adultas mayores puedan conocerse, contar un poco de su historia, expresar sus emociones y compartir recuerdos e ideas. Esto acompañado de las actividades más prácticas y concretas, ya que también eran de gran importancia para las participantes quienes expresaban su necesidad de mantenerse activas mentalmente y eligieron este taller en un primer momento a partir de esa necesidad. Por ejemplo, acá les muestro un poquito de los talleres, como en este de contando historias, donde les dábamos un acontecimiento importante que ellas elegían y podían expresarse y comentar algún recuerdo sobre el mismo, pero también teníamos actividades más prácticas como de memoria, de operaciones matemáticas. Acá de vuelta les pedimos fotos y armamos una línea del tiempo y pudieron contar acerca de con quién estaban en la foto y qué momento especial estaban pasando. Bueno, también de vuelta historias, sinónimos y antónimos. Y lo que podemos acá hablar es que pudimos conjugar lo emocional con lo cognitivo. Los efectos producidos a partir de esto, de la modificación de estos talleres y a partir también de las llamadas telefónicas fue la reivindicación de su identidad a partir de estas actividades, sumado a la oportunidad de expresarse, logró consagrarlas en sujetos más activas y orgullosas de sí mismos, logrando un cambio de posición con respecto a la pasividad y el abatimiento que la situación de aislamiento les condicionaba. Las intervenciones no eran solo de las coordinadoras, sino que todos los adultos mayores aportaban su escucha y consuelo desde una posición empática a los sentires de sus compañeras, lo que acrecentaba más los lazos entre ellas, fortaleciendo los vínculos. Al conocerse mejor, pudieron formar nuevas amistades, se daban cuenta si alguien faltaba en el taller, empezaron a charlar por los grupos de WhatsApp y el trato hacia las coordinadoras y entre ellas se hizo más grato y entretenido. Las actividades se realizaban con un mayor entusiasmo y dedicación y como siempre lo emocional va de la mano con lo cognitivo, se notó una mejoría en su desempeño. Empezaron a faltar menos a los talleres y los sentimientos de tristeza ya no aparecían con tanta frecuencia, apareciendo más las risas, las alegrías y pensamientos más esperanzadores y positivos. Podemos concluir que se lograron cambios muy efectivos en una situación de por más desconcertante. Las adultas mayores convirtieron estos espacios en una posibilidad de realización personal, ya que podían ejercitar sus facultades intelectuales manteniendo una mente activa y ocupada, promoviendo su autonomía e independencia, a la par que se acompañaron los sentires y las emociones que surgían dentro de los talleres, fortaleciendo los lazos entre ellas. Además, resaltamos los efectos subjetivos en las adultas mayores, permitiéndoles contar con nuevos recursos para poder enfrentar el aislamiento de una forma más saludable y virtuosa. Las intervenciones surgieron a partir de situarnos en el marco de la psicología comunitaria, cuyas herramientas nos permitió salir un poco de los objetivos más estructurales de la Fundación, escuchar más lo que las participantes tenían para decir y qué era lo que les aquejaba, logrando juntas los recursos y las fortalezas para un cambio más resiliente de la situación actual. Para finalizar, quisiera citar al destacable Carl Gustav Jung,
conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Acá les muestro un poquito de los talleres. Acá tienen un gorrito de egresadas, porque bueno, al finalizar el taller les dimos un certificado de reconocimiento por su participación en Neurogym, todo tomando en cuenta de que para ellas el realizar estos talleres fue también una realización personal. Aquí les mostramos un poco también de un documento que les dimos, que a partir de las actividades más emocionales, que nos puedan contar un poco de ellas, englobamos las frases que más decían, con quién se sentían más identificadas, como una forma también de devolverles su saber y que se sepan de que fueron escuchadas y que su pensamiento nos importaba, al igual que sus sentires. En una foto del Neurogym, de una forma se lo regalamos, una forma de decir que estuvimos juntas, a pesar de la virtualidad. Y bueno, muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a la hora que ya pudieron entrar la mayoría de los participantes, les voy a pedir que por favor por chat pongan nombre, apellido y a la universidad a la que pertenecen, para poder tomar la asistencia. Después, quienes siguen con la presentación serían Florencia, Sofía Gambarte, no sé si se encuentra todo ese grupo, Constanza Siri, Florencia Tarcay. Hola, sí, buen día. Buen día. Bueno, yo voy a comenzar. Bueno, soy Constanza Siri, de la UNT, y quiero contarles mi experiencia de la PPS en el área sociocomunitaria. Bueno, con mi compañera Florencia, nosotras también estuvimos realizando la práctica en convenio con Fundación León, realizando talleres de estimulación cognitiva para adultos mayores. Bueno, nosotros estuvimos en la comisión de los martes, que estaba compuesta por 25 adultos mayores, que conformaban un grupo de WhatsApp, pero de esos 25 solo pudimos trabajar con 16 en los talleres por Zoom. Estos talleres a principio de año eran presenciales, pero por cuestiones de la pandemia y del COVID-19 se empezaron a hacer por Zoom. Y bueno, en este momento es cuando varios adultos dejan de participar en los mismos, ya sea por dificultades con la conectividad, con el manejo de los celulares o las computadoras, o simplemente por el deseo de no querer conectarse porque sentían que era algo que no les sumaba, o que preferían hacerlos como en modo de tarea, o sea, se les enviaba el archivo y ellos lo realizaban en su casa. Nosotras, vamos a contar la experiencia como desde dos posiciones que fuimos atravesando durante esta práctica. La primera, que tiene que ver cuando ingresamos al taller como observadoras, que fue un proceso de 6 talleres, donde acá nosotros lo que intentamos fue conocer al grupo, conocer sus gustos, sus preferencias y detectar qué necesitaba este grupo en particular. A diferencia de mis compañeras que tenían las otras comisiones, este grupo estaba bastante conformado, es un grupo que viene realizando Neurogym hace más de 4 años más o menos, entonces era un grupo que ya estaba totalmente constituido. Bueno, y es aquí, en este proceso de los 6 talleres, que empiezan a surgir todos los interrogantes acerca de nuestro rol, porque como bien decían, estos talleres tienen el objetivo del ejercicio de las funciones cognitivas, y no había no podíamos entrar ni abrir un espacio terapéutico. Entonces ahí comienzan nuestros interrogantes en cuanto a decir hasta dónde llegamos, cuáles son nuestros alcances y nuestros límites en este espacio. Y es a partir de ahí que tenemos que empezar a construir el rol, ¿no? Que es el verdadero desafío que nos presentó esta práctica.
En este transcurso, como observadoras, también pudimos detectar los prejuicios que nosotras teníamos. Primero, con respecto al neurogym, que pensábamos que se basaba como en actividades para las funciones cognitivas, donde no intervenía el cuerpo, donde era algo, donde los adultos tenían un rol pasivo, y que estaba destinado a adultos mayormente con alguna patología como demencia o Alzheimer. Y por otro lado, el prejuicio que teníamos con los adultos mayores y lo que es ser adulto mayor hoy, ¿no? Y bueno, un poco lo que detectamos ahí es que asociábamos todos los adultos mayores a patologías o a una vejez inactiva relacionada con enfermedades. Es en este transcurso que pudimos cambiar nuestra perspectiva de lo que significa neurogym. Esto generó un cambio en nosotras. Hoy sabemos que el neurogym no se limita a actividades que tengan que ver con el ejercicio de las funciones cognitivas, sabemos que también intervienen las emociones, que se puede poner el cuerpo, que el adulto mayor puede tener un rol muchísimo más activo, y es algo que pusimos en práctica en varios talleres, compartiendo la coordinación con ellos. Ellos nos preparan actividades para nosotras, y nosotras realizamos esas actividades y fuimos compartiendo la coordinación. Y que no estaba destinado solamente para personas que tengan alguna patología, sino que es para todos, y que el neurogym puede formar parte de la vida de cualquier persona que busque un envejecimiento activo. Y es acá cuando también llegamos a conocer los diferentes tipos de vejeces que existen, y que tienen que ver con un montón de factores. Entonces ahí pudimos como romper todos estos prejuicios y empezar a construir nuestro rol, ¿no? Y por otro lado, esta segunda parte ya donde ocupamos el rol de coordinadoras, donde ahí se presentó el desafío de intentar cumplir con la demanda de la institución, que es acompañar a los adultos, con el objetivo que tenía el taller, que era la estimulación cognitiva, y con nuestros propios objetivos. Entonces ahí también donde tuvimos que empezar a delimitar como qué era lo que estaba a nuestro alcance y qué era posible. Entonces ahí también teniendo en cuenta que había que lidiar con la virtualidad y la pandemia, que por ahí han sido temas inevitables que han surgido a lo largo de los talleres. Y bueno, es ahí que le dimos lugar a la creatividad, a la curiosidad también, que ha sido lo que nos ha permitido llegar a concluir la práctica, creo. Y en este espacio tratamos de cumplir un poco con cada uno de estos objetivos, haciendo el acompañamiento a los adultos con respecto a la estimulación, inventando actividades nuevas que justamente traspasen la pantalla y que del otro lado puedan sumarse con toda la predisposición. Y por otro lado también conocernos nosotras mismas como futuras profesionales. Así que eso es todo, y bueno, ahora le doy el paso a mi compañera Florencia. Hola, soy Florencia. Bueno, como decía mi compañera, también estábamos juntas en la comisión de los martes de Neurogym. Y bueno, retomando un poco con lo que ella decía, a mí me parecía importante poder destacar la gran influencia que tuvo este contexto de pandemia en lo que fueron nuestros objetivos y en la planificación de estos talleres. Primero que al ser realizados desde la virtualidad, nos encontramos con un grupo que tenía también grandes dificultades a la hora de ingresar y manejar correctamente Zoom, que era la plataforma que utilizamos para poder verlos, para poder realizar estos talleres. Por lo que tuvimos que incluir tiempo en nuestros talleres para poder compartir videos instructivos, tutoriales, que nos parecían que eran una herramienta importante para que ellos aprendan también a manejar la cámara, el micrófono, a poder reaccionar, como así también dimos espacios dentro de estos talleres para que ellos puedan desplegar dudas, ¿no? Que nos digan qué era lo que les costaba, y de esta manera nosotros también nos organizábamos para el siguiente taller poder responder estas dudas y que sea más fácil el acceso para ellos. Ya que bueno, veíamos que había algunos adultos que se rendían y se iban de los talleres, se retiraban,
y nos parece importante que participen, así que decidimos incluir estas cuestiones dentro de nuestra planificación, bueno, para mejorar estas cuestiones de conexión de ellos. Y también me parece importante destacar que este contexto estuvo presente siempre en nuestras actividades, dando lugar a disparadores que nosotros tuvimos que escuchar y dar lugar. Nos llevó constantemente a reformular los objetivos en cada taller, en función de lo que los adultos necesitaban y demandaban en un momento en particular. Un fragmento que tomo de nuestras prácticas para poder ejemplificar esto, es donde a partir de una actividad que nosotros habíamos realizado, en donde ellos tenían que contar alguna rutina que hubiesen hecho en esa semana, estimulación, lo que queríamos en ese momento era estimular memoria, bueno, comenzaron a surgir debates con respecto a cómo se sentían ellos en esta situación de aislamiento. Se vieron angustias, miedos, que se empezaron a manifestar y empezaron a aparecer en cada uno de ellos. Y bueno, desde nuestro lugar nos parecía que no podíamos dejar de lado esto, no podíamos seguir al taller siguiente con actividades de cálculo y no prestar atención a estas cosas, porque es un contexto que nos atravesó a todos. Entonces, intentamos planificar para el taller siguiente una actividad que incluya a las emociones y que ellos puedan poder expresar esto que les pasaba sin dejar de lado también los objetivos de la institución de estimulación cognitiva. Así que la actividad que ideamos fue compartir un fragmento de la película Intensamente, en la cual ellos podían ver la representación de las emociones, y la actividad era que ellos puedan decir un recuerdo que tengan ligado con respecto a estas emociones, con cada una de ellas. A partir de esto también que nos digan cuál es la que ellos consideraban que había predominado en la cuarentena. Para nosotros ha sido importante el hecho de replantearnos los objetivos y dejar de lado quizás esa rigidez inicial que teníamos al principio de querer cumplir de pie a cabeza la planificación que teníamos. Entonces acá comenzó esta cuestión de flexibilidad, de, como decía mi compañera, de crear actividades en función de lo que los adultos necesitaban. Y también en este momento comenzaron a surgir interrogantes respecto de nuestro rol, ya que al darse estos largos debates que se daban en disparadoras, todos estos temas que se comenzaron a tratar, hubo un momento en el cual la planificación un poco se nos salía de las manos, en donde ellos comenzaban a incluir otros temas que ya no estaban en nuestros objetivos y nos costaba bastante cortar eso. Entonces, bueno, aquí fue fundamental, creo, el apoyo y la ayuda que recibimos de nuestra profesora, de la supervisora, para poder detectar cuáles eran esos factores que influenciaban en nosotras y que no nos permitían quizás ocupar ese lugar de coordinadoras, de cortar cosas que no tenían que ver con nuestra planificación, con el objetivo del taller. Comenzaron a surgir cuestiones con respecto a la edad, y así esto de interrumpir lo tomábamos como una falta de respeto hacia los adultos mayores. Y para nosotros fue importante poder ver estas cuestiones, ya que en los talleres siguientes, teniendo en cuenta esto, pudimos de alguna manera valorar nuestro lugar como coordinadoras, como talleristas, y las actividades pudieron cumplirse, porque había momentos en donde teníamos una planificación de 6 actividades, de las cuales podíamos realizar 2. Entonces, poder ver estos factores que estaban influyendo en nosotras, nos dieron un valor y nos autorizaron a poder hacer este corte y poder cumplir con los objetivos que teníamos para cada taller. Y bueno, fue una experiencia realmente muy enriquecedora. La disfrutamos muchísimo y aprendimos un montón de los adultos, como así también de nuestras supervisoras, y creo que fue fundamental todo esto que destaqué, para ir conformando nuestro rol y poder ir moldeando este rol como futuras profesionales. Eso.
Muchas gracias por escuchar. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, continuaríamos con la presentación de Micaela Roy. Ahí estás. Ahora te comparto el Power, Muchas gracias, mil disculpas. No, no hay problema. No sé si ahí se ve. Sí. Gracias. No, no es nada. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Micaela Roy y estoy en 5º año de la carrera de Psicología en la Universidad Católica Argentina. Quería compartirles mi experiencia realizando la residencia dentro del área social comunitaria. A lo largo del año tuve la posibilidad de participar junto con 2 compañeras en la confección de un tutorial orientado a adultos mayores con el fin de ayudarlos a lograr una mejor utilización de las herramientas digitales de las que pueden disponer en la vida diaria. ¿Podemos pasar de diapositiva? Gracias. Bueno, en lo que respecta a la estructuración del tutorial, elegimos el orden del desarrollo de los temas, priorizando a que eso empezamos como de modo introductorio a explicar en qué consisten los sistemas operativos de Android e iOS, y la importancia de conectarse a una red Wi-Fi cuando vamos a manejar aplicaciones o a descargarlas, y sus diferencias con las redes de 3G y 4G. También se expuso el manejo de las tiendas Play Store y App Store, que son claves para la descarga de las aplicaciones, tanto las que están dentro del tutorial como cualquiera que pueda resultar de interés para los lectores. En la unidad de Gmail se indicó cómo crear una dirección de correo electrónico, cómo redactar y enviar un correo desde la aplicación, cómo abrir un correo recibido, y también en cuanto a otras aplicaciones de Google, decidimos incluir cómo hacer búsquedas en Google Chrome, en el buscador, y cómo buscar y reproducir videos en YouTube. Para el desarrollo de la sección de redes sociales, incluimos la creación de cuentas de Facebook, Instagram y Twitter. Aquí también las explicaciones específicas acerca del funcionamiento de cada una de ellas. Y se incorporó también el apartado de WhatsApp, donde detallamos, bueno, cómo verificar un número de teléfono, cómo cambiar la foto de perfil, cómo enviar mensajes escritos y de audios, cómo hacer llamadas o cómo atenderlas. También se trataron aplicaciones como Buenos Aires Cómo Llego y Rappi. En el caso de Rappi se mencionó, bueno, cómo registrarse, cómo ingresar una dirección de entrega, un nuevo método de pago, y cómo hacer un pedido desde el inicio del proceso hasta el final, incluyendo, digamos, toda la parte en la que viene el repartidor. Y bueno, si bien todos estos apartados apuntan a favorecer un mejor manejo, un manejo más apropiado de la tecnología, también el contexto de pandemia en el que surge el tutorial implicó centrarse en temas como de particular interés, por eso incluimos herramientas digitales como el Home Banking, PAMI, Mi ANSES y Mercado Pago, que buscan dar respuesta tal vez a las necesidades que pueden tener los lectores durante el aislamiento social y también pretenden ser de utilidad en el futuro. Por eso incluimos, por ejemplo, Buenos Aires Cómo Llego, que si bien es sobre transporte y en este momento tal vez no es tan útil, bueno, esperamos que el día de mañana pueda servir también. Bueno, en el caso del Home Banking fue una herramienta que presentó un desafío porque si bien todos los bancos permiten realizar las mismas operaciones, cada uno tiene un funcionamiento que le es muy propio, Banco Provincia y el Banco Nación, para explicar cómo es el procedimiento para ingresar a Home Banking, digamos, toda la parte del cajero y ingresar claves. Ahora sí cambiamos, gracias, de diapositiva, gracias. Y bueno, el tutorial fue pensado en primer lugar para dar respuestas a dificultades que se pueden presentar en el uso de la tecnología, y por eso buscamos exponer el funcionamiento de distintas herramientas digitales de forma clara y comprensible,
usando distintos recursos como videos, links, ejemplos con imágenes y el uso de referencias en colores, como podemos ver ahí puse un ejemplo chiquito de una parte de Rappi. Y por otro lado también buscamos simplificar y organizar la información de manera que resultara lo más accesible posible, teniendo en cuenta que la puesta en práctica de las instrucciones que da el tutorial puede resultar desafiante, y además el aislamiento social dificulta que los lectores puedan acceder a ayuda de terceros. Y en este sentido, para el desarrollo del tutorial no solo se tuvo en cuenta el beneficio que podría significar un buen manejo de la tecnología, sino que se incluyeron herramientas digitales que podrían dar respuesta a esta situación de aislamiento social. Bueno, como decíamos, home banking, mercado pago, porque permiten realizar distintas operaciones y trámites desde el lugar, evitando exposición al virus. Y, por ejemplo, la aplicación de Delivery Rappi, que también permite hacer compras y encargos, y aplicaciones como Twitter, Facebook, Instagram y WhatsApp, que apuntan a facilitar la interacción social de los adultos mayores, que se encuentra más restringida. Y en este punto también hicimos énfasis no solo en la interacción, sino, por ejemplo, al momento de dar ejemplos de cómo seguir a una página o cómo seguir a algún usuario en Twitter, quisimos destacar que también en esas redes se puede encontrar información muy relevante al seguir a páginas como las del gobierno de la ciudad, o el mismo PAMI, o distintas organizaciones y empresas también. Por otro lado, bueno, cabe mencionar que el tutorial fue desarrollado a partir de los contenidos revisados a lo largo del taller de 19. Este taller fue coordinado por la doctora Lina Grasso y formó parte del programa Abuelos en Red, que tuvo lugar en la UCA, y fue ideado en conjunto con el Banco Superville. Yo tuve la posibilidad de participar dentro del taller en el marco de la práctica profesional supervisada del área social comunitaria, y bueno, consistió en distintos encuentros de 2 horas de duración al que asistieron alumnos de más de 60 años que estaban interesados en lograr una utilización más provechosa de las herramientas digitales y además poder introducirse en el uso de aplicaciones novedosas. Por eso, como un tercer objetivo de nuestro tutorial fue proveer una base de información que sirva de guía para los alumnos del taller, y bueno, así esperamos que los alumnos puedan conocer en más profundidad determinadas funciones y que por otro lado también puedan expandir sus conocimientos más allá de lo que está en el tutorial. Y para finalizar, si podemos cambiar de diapositiva, bueno, cabe mencionar que también el tutorial presenta ciertas limitaciones, porque en la medida que estamos tratando de explicar el funcionamiento de aplicaciones y de herramientas digitales que constantemente se actualizan y cambian, entonces es posible que cualquiera que recurra en el futuro a este tutorial 2020 encuentre algunas diferencias entre lo que nosotros describimos y lo que pueden encontrar. Pero como residencia del área social comunitaria, yo creo que el valor de este tutorial está en su potencial no solo para facilitar situaciones de la vida cotidiana, sino que abre la posibilidad a asistan a las prácticas profesionales supervisadas, que se pueden acercar así si les interesa, y nada, el tutorial se puede ir enriqueciendo a lo largo del tiempo, se puede ir actualizando y se puede mantener en el tiempo, ¿sí? Y superar estas limitaciones. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Buenísimo. Continuamos con Carla Riccio, o Riccio. No sé si está. Bueno, parece que no se encuentra. Mientras tanto, si quieren, podemos empezar con la presentación de Karina Obat y Alejandra Colombre. Sí, sí. ¿Están chicas? Sí, acá, hola, buenos días a todos. Bueno, ahí les comparto el PowerPoint. Bueno, mi nombre es Karina, vamos a presentar con Alejandra Colombre. Nosotras estuvimos haciendo la práctica de Springolo,
Pero bueno, antes de comenzar a mostrar el Power, quería comentar un poco que, bueno, al igual que el resto de las chicas que están poniendo, creo que uno de los desafíos más grandes que tuvimos nosotros, los estudiantes, fue encontrarnos frente a una situación de pandemia, donde no solamente teníamos que replantearnos la forma de ver cómo llegar, sino que más allá de las actividades que uno podía planificar en torno al grupo, y teníamos que ver la manera de que ellos pudieran lograrla. Y realmente la conectividad creo que fue el gran desafío para todos, porque nosotros trabajamos con un grupo adulto, y como bien sabemos, hay muchos que dominan la tecnología, pero hay otros que lamentablemente tienen restringidos, ya sea lo que es mandar un audio y demás. Entonces, ese fue como otro de los grandes desafíos que me pareció excelente, como Micaela hizo estos tutoriales, porque creo que esto también apunta, más allá de lo que nosotros podamos planificar para los adultos mayores, todo este tipo de tutoriales, se pueden trabajar muchas cosas con ellos, y además los hace sentir importantes, porque a veces pensar en los adultos mayores, tenemos muy arraigados esos conceptos de decir, como que ya están de última, hablando mal, pero la realidad es que enseñarles todas estas cuestiones que nos atraviesan hoy por hoy es muy importante, porque a ellos los otro lugar, los revaloriza desde otra forma. Para no extenderme mucho, voy a dar comienzo a la presentación. Tenemos acá, entre los presentes está el referente de este centro también, nosotras, que es Javier Calzada. Nosotros trabajamos con el Centro de Atención Primaria que queda en el Palomar. Lo que hicimos, si bien es un grupo de alrededor de 20 personas, como comenté hace un rato, la pandemia nos atravesó a todos y tuvimos que reinventar la forma de dar este taller, así que lo hicimos a través de un WhatsApp. Pero Ro, ¿me pasás la diapo, por favor? Primero voy a contar un poquito de la historia de cómo se gestó este centro. Bueno, en el año 1947, unos vecinos se agruparon y crearon una sala de primeros auxilios. En el año 1955 aprobaron la construcción de CAP, que se llama Centro de Atención Primaria Spríngolo. En el año 1998 se renovaron todas las instalaciones, se construyeron consultorios para atender no solamente a los primeros auxilios, sino tener otras especialidades. Y en el año 2012, bueno, el intendente de Morón inauguró el edificio nuevo, que es este, como ven en la foto, que es, se encuentra en el Palomar, y es el que está actualmente activo. Bueno, para hablar un poquito de esta institución, la misión y la visión es satisfacer las necesidades, los servicios de atención primaria y comunitaria. Los principios son la gratuidad, universalidad, accesibilidad y equidad. A este centro asisten todas las personas que se encuentran en distintas situaciones, bueno, a través de turnos programados, y la demanda espontánea de todo lo que tiene que ver con la comunidad. Básicamente, la especificidad es atender a la promoción, la prevención y el tratamiento. Cabe destacar que en este mismo centro lo que se hacen también, por ejemplo, se atienden no solamente a adultos mayores, sino se atienden a niños, hay pediatría, hay odontología, se aplican vacunas. Entonces está muy arraigado en la comunidad y que da esa atención primaria para poder cubrir esas necesidades que surgen. No solamente la atención, sino la promoción de todas aquellas actividades que puedan estar, y por supuesto el tratamiento. Pasamos a la... Bueno, acá le voy a dar el paso a mi compañera, que nos va a explicar un poquito más.
Así es, y un poco para seguir hablando y contarles en cuanto al centro de atención primaria de salud, contamos con ciertas características que posee y está basado en un marco integrador, esto que decía mi compañera, de poder atender a las personas en todas las necesidades que tienen, y también en una participación activa de las personas, en especial en nuestra práctica, ¿no? En esto de ser sujetos activos. Y también, si podemos hablar de los objetivos en cuanto a la institución, es esto de promover la salud, de poder estimular, en el caso del taller, los sistemas que están relacionados con lo emocional, con lo cognitivo, con las funciones ejecutivas. Y utilizamos distintos materiales que nos hicieron sentirnos más cerca y que permitieron, en cierta manera, llevar a cabo el taller. Entre esas herramientas utilizamos plataformas, nosotros nos comunicamos con Karina por medio de WhatsApp, también por medio de tutoriales de videos, de audios, hubo muchas actividades que estuvieron relacionadas con la lectoescritura, con las fotos, todas cuestiones que amigaban de cierta manera y acortaban la distancia con las participantes. En cuanto a los métodos y procedimientos, podemos decir que armamos, si bien era un taller grupal, ese taller grupal se subdividió y cada acompañante, cada estudiante o profesional en formación tenía asignado 4 o 5 participantes del taller, lo que hacía es que podamos estar de una manera como más cercana, y en caso de que requirieran o quisieran comentar algo, tuvieran una necesidad especial, pudieran hacerlo como una forma, si se quiere, más próxima, y no estando como en relación a todos los que participaban, al total del taller. La evaluación que pudimos hacer después de terminada la práctica, hablábamos un poco, y como todos comentaban, los desafíos, ¿no? De participar de este nuevo estar con otros a través de la tecnología, y sin duda fue un desafío interesante al principio, porque no todos manejaban las herramientas como al 100%, pero sí pudieron lograrlo, sí pudieron participar cada uno en su medida y según las posibilidades, ¿no?, propias de cada persona. Y sin dudas el sostener el grupo en esta situación ha sido también un desafío como muy lindo que pudimos sobrellevar, ¿sí?, en todo este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio. La próxima. Ahí estamos, y pensábamos un poco en mostrar las actividades que llevamos a cabo, y estaban como muy, si bien algunas con el área cognitiva, también, por ejemplo, tuvimos una actividad que preguntábamos, bueno, ¿a dónde viajarías y con quién irías y por qué? Entonces armamos un globo, y las personas ponían con quién querían compartir un viaje, y cuando hablaban de un lugar, contaban un poquito de ese lugar, si lo habían conocido, si les gustaría conocerlo. Fue una actividad interesante porque, bueno, salieron como muchas cosas lindas. También hubo un tiempo para historietas de producción propia, en donde cada participante se animaba, ¿no?, a poder escribir y a poder ser parte de una propia producción. Hubo momentos para formar palabras, o momentos de actividades donde decíamos palabras desordenadas, y ellos, como pudieran, si podían escribirlo, o como la participante acá que nos envió una foto, ella tenía letras, podía armarlas en un lugar para poder saber qué palabras formaba, y bueno, en parte, estas fueron algunas de las actividades que realizamos. Bueno, continuando un poco con las actividades, les recordamos que nosotros lo que hacíamos era un encuentro semanal a través de WhatsApp, y mediante ese tiempo que estábamos en el WhatsApp, le dábamos distintas actividades para realizar en el momento, y a su vez le dejábamos tarea, que a la semana siguiente ellos tenían que contarnos o enviarnos las fotos de lo que habían hecho. Asimismo, si en el transcurso de la semana tenían algún problema con la tarea, o lo que sea, sabían que cada uno podía dirigirse al adulto, al referente que le había tocado, que más allá de que surgieron esas cuestiones de no me sale la tarea, o no puedo hacer esto y demás,
es muy importante destacar que muchos de los mensajes que nosotros recibíamos era con respecto a la soledad, como bien se mencionó antes. Realmente la parte social, no estar en contacto con sus familias, muchos estaban solos y no veían a sus hijos o a sus nietos, y eso también era algo que nos comentaban continuamente a través del... varias veces hemos tenido que llevar adelante, tratar de sostenerlo frente a esas cuestiones que a ellos lo aquejaban y que era totalmente comprobable con lo que estábamos atravesando. Bueno, las otras actividades, para continuar lo que decía Ale, bueno, encontrar nombres ocultos. Nosotros acá lo que hacíamos era, le poníamos palabras y ellos tenían que armar un nombre. Después, todo lo que tenía que ver con manualidades, así como que mostraron recién, también está este conejo, que tuvieron que armarlo. Un tutti frutti grupal, donde nosotros le dábamos las consignas, le decíamos, le dábamos las letras, y ellos tenían como tarea para la semana siguiente, tenían que preparar este tutti frutti. Después entre ellos, en el grupo, lo que se generaba era muy lindo, porque algunos se corregían y decían, no, pero no iba con esa, no lo pusiste así. O sea, se generaba un espacio de intercambio muy rico, en el cual nosotros desde afuera observábamos cómo ellos interactuaban y se sentían acompañados. Hacían saber a nosotros que les encantaba todo lo que pasaba en el taller, que les gustaría que fuera más tiempo o más veces, porque ellos eran el único espacio que tenían como para sociabilizar con alguien, como que se sentían que podían tener esa vida social que habían perdido con respecto a la pandemia. Bueno, hay un montón de otras actividades que no pusimos, pero por ejemplo, a través de un tutorial hicimos ejercicios de relajación y yoga, para que ellos pudieran estar en la casa haciéndolo tranquilamente, y después nos contaran la experiencia que habían tenido, que fue muy rica porque ellos decían, no me podía mover y después que lo hice me sentí muy bien. La verdad es que el intercambio fue muy rico desde ese punto de vista. Escucharlos a ellos fue muy importante. Pasamos a la otra. Bueno, Ale, o si no... ¿Cómo quieras? Bueno, digo, algunos de los resultados obtenidos, esto de superar los desafíos tecnológicos, como hablábamos recién, la escucha activa y el acompañamiento frente al COVID, estas situaciones que se presentaban de ellos de solos, de no ver a las familias, el acompañamiento individualizado, la participación y el entusiasmo. Esto fue como el eje central del taller, acompañarlos no solo en el recorrido de lo que tenía que ver el taller con respecto a las funciones ejecutivas o a trabajar lo cognitivo, sino al acompañamiento en el momento presente que estábamos viviendo. Un desafío para nosotros, un desafío para ellos también. Bueno, las actividades estuvieron en relación, como dije recién, a la estimulación cognitiva, social, a las funciones ejecutivas, a la vida en comunidad. La verdad es que más allá de todo lo que se pudo realizar en cuanto a las tareas en el taller, el intercambio con ellos fue la parte social, creo que fue lo que más se destacó en este taller, y brindarles aquellas herramientas en cuanto a lo digital, tutoriales, cómo mandar un audio, cómo enviar una foto, fue muy importante. Así es, y si pensamos un poco y reflexionamos en cuanto a nuestro paso por las prácticas, pensábamos en cuanto a cómo incrementó el respeto por los derechos de las personas y la integridad de cada participante. Sin duda sentimos que tenemos un compromiso profesional como más amplio desde que comenzamos con las prácticas, y que podemos entender el secreto profesional desde un lugar como muy distinto,
desde un encuentro con el otro como mucho más cercano y más real. Sí, en cuanto, si tenemos que definir la salud, entendemos a la salud como un estado completo de bienestar, sí, que tiene en cuenta lo físico, lo mental, lo social, no es solamente una búsqueda o la ausencia de una enfermedad. Entonces entendemos que el taller sin duda brindó mucho a la salud grupal, a la salud de cada persona, de cada participante, que se sintió activo en este proceso, que pudo compartir, que pudo trascender las pantallas, que pudieron encontrar compañía, pudieron encontrar lo afectivo desde un lugar muy humano, y donde realmente nos dimos cuenta que las pantallas se pueden trascender tranquilamente, y sin dudas tenemos y logramos un conocimiento de otras que están relacionadas a otras disciplinas, por esto de que las personas, los adultos mayores, estaban muy relacionados con cuestiones de enfermedades y te contaban y demás, y es muy lindo poder haber aprendido más en cuanto a este ciclo vital, a poder saber la actividad que tienen las personas, y que uno siempre tiene ganas de aprender cuando los medios se dan, cuando hay posibilidades, y realmente estamos agradecidas por esta oportunidad de haber compartido con ustedes nuestra experiencia, y les agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias. De nada. Bueno, creería que no hay más expositores, ya que una se ausentó. Recuerdo por las dudas que quien no mandó al chat es necesario que envíen su nombre, apellido y a qué universidad pertenecen. Y ahora se quedaría abierta la parte de las preguntas. No sé si había alguna pregunta en el chat, que yo no. Me parece que en el chat no había ninguno. Halagos nomás. Bueno, tal vez para ahí romper un poco el hielo, empiezo con alguna cuestión, así propiciamos el diálogo desde la coordinación. Bueno, muy interesantes todos los trabajos, hay muchas líneas en común. Me quedé pensando en varias cuestiones, pero bueno, algunas como en la primera mesa, me quedé muy impactado también con esto de, bueno, que los participantes eran, claro, entre 55 y 60 años, y que me pareció entender a mí como que esta situación de pandemia de alguna manera los posicionó en un lugar de tomar cierta conciencia de la edad cronológica y el impacto de ubicarse también en una población, ¿no? Que esto fue algo interesante que ustedes marcaron, y el tema de la soledad, que esto también apareció, ¿no? En la primera mesa aparecía algo relacionado con la tristeza, y bueno, qué importante es problematizar los conceptos, pensaba, porque bueno, la soledad, ¿por qué ubicada desde el lado siempre de lo negativo, ¿no? Y eso por un lado, y por otro lado, lo importante de todas las mesas, de todos los trabajos, de cómo se conjugó lo emocional, lo cognitivo y lo interpersonal, con esta mirada integradora del ser humano, y el cambio de posición de pensar en un envejecimiento activo, ¿no? Como lo marca la OMS y como lo venimos trabajando desde este cambio de paradigma. Y bueno, las competencias, ¿no? Profesionales que se fueron poniendo en juego, la flexibilidad, el compromiso, y este nuevo estar con otros también que planteaban Karina y Alejandra, ¿no? Este nuevo estar, este encuentro con el otro que los invitó a posicionarse distinto desde lo profesional. Tal vez la pregunta concreta es en relación a la soledad, ¿cómo la podríamos
pensar o cómo la fueron pensando en relación al acompañamiento que tuvieron. Sí, voy a hacer referencia a nuestro trabajo y cómo se evidenciaba. Ellos, como habíamos expuesto en el inicio, las llamadas telefónicas, si bien tenían el objetivo inicial de la estimulación, había comentado que estas eran interrumpidas muchas veces por ellos, el preguntar, o tal vez la palabra, iniciar el diálogo de cómo se encontraba. Ellos expresaban muchas veces sus angustias y las llamadas, nosotros teníamos un tiempo estipulado entre 15 a 25 minutos y algunas veces se extendían por esta necesidad que ellos expresaban de hablar por sentirse solos. Si bien ellos comentaban, por ejemplo, también en los talleres, que habían, como decía, la pandemia había cambiado sus rutinas diarias, ellos buscaban mantenerse activos dentro de sus casas. Por ejemplo, teníamos participantes de Mendoza, o sea, debido a que al ser virtual posibilitaba de que no se reduzca solamente a personas de Tucumán, sino también de Buenos Aires, Mendoza, teníamos de Bahía Blanca, y ellos comentaban que buscaban mantenerse activos en sus casas a través de, no sé, actividades diarias de limpieza de la casa, de hacer lecturas de libros, o encender la televisión para sentirse acompañados, o escuchar música. Quienes tenían más facilidad de poder manejar los dispositivos, buscaban escuchar, en realidad mirar videos en YouTube de los cantantes que ellos veían, escuchaban en su juventud, y bueno, decían que esto era un poco para paliar esa soledad que ellos sentían, y que en el espacio de Neurogym ellos encontraban dentro de los nuevos integrantes y también en nosotras la posibilidad de contarnos. Por ejemplo, una señora nos decía, se llamaba Dora, que ella tenía muchos amigos, era una persona muy activa, había sido profesora de historia, había sido profesora de danzas contemporáneas, hoy participaba ya jubilada. Si bien no tenía, ella decía, no tiene mucha movilidad, pero participaba de talleres de lectura, talleres de cine, y se había anotado, bueno, en estos talleres de Neurogym. No por recomendación médica, sino por iniciativa propia, esto de mantenerse activo. Y ella nos decía algo muy interesante, que ella tiene un grupo de amigos grande, pero que encontraba en este espacio nuevas personas, y también tanto los integrantes como nosotras, el poder contarnos circunstancias de su vida, porque en estas, como decía Virginia, las actividades que uno le proponía era contar, por ejemplo, que ellos nos comenten sobre su adolescencia, o tal vez llevarle un recuerdo de la niñez, o qué es lo que les gustaba hacer o les gusta hacer en la actualidad. Ellos encontraban en este relato gratificante poder contarles quiénes eran, reposicionaron en un lugar de valor, que no solo de lo que fueron sería en su actividad laboral, sino también en los que quién eran hoy y quién lo que lo posibilitaba a sentirse valorados. Y bueno, yo creo que, como decía Virginia, en estos relatos ellos se iban identificando y acompañándose, y ellos decían que sentían de que era un lugar no solo de estimulación cognitiva, sino que se pudo construir un lugar de encuentro y de disfrute y de contención entre ellos. No sé si respondo la pregunta. Sí, sí, sí. Un poco creo que lo que conversábamos también en las tutorías, ¿no? Es que la pandemia ha venido justamente a problematizar muchísimas construcciones que estaban como naturalizadas, ¿no? Entonces, creo que la soledad de los adultos mayores es una de esas, porque no es casualidad que justamente vivan solas y solos en sus casas, ¿no? O sea, hay toda una construcción
socioeconómica que hace que eso termine siendo así en general. Tampoco creo que hay que idealizar la compañía, porque así también esta pandemia ha hecho que muchísimas familias entren en conflictos enormes al tener que compartir y, no sé, trabajar el colegio de los chicos y, no sé, toda esa multiplicidad que hemos vivido, ¿no? En nuestro cotidiano, de que todas las cosas se desarrollaban en un mismo espacio, también ha generado muchísimos conflictos. Pero sí era bien interesante cómo surgía este emergente, y como decía Javier, creo que no necesariamente la soledad es algo negativo, ¿no? Puede ser algo realmente un momento de gozo, de tranquilidad, pero también pienso que no es casual que justo los adultos mayores, las adultas mayores sean quienes viven sí o sí solos y solas, ¿no? Sí, tal cual, ¿no? Pues yo pensaba esto, como la soledad como un espacio de encuentro con uno, de interioridad. Parece ser por cómo lo van trayendo que está más asociado a algo situacional, por el contexto en sí. Pero bueno, problematizar esto es interesante para pensar en el concepto de soledad, que es esto de estar solo, de sentirse solo. Bueno, dejo la palabra para los demás. Javier, yo un poco contestando tu pregunta de mi experiencia con mi grupo, que es diferente al de mis compañeras, con respecto a la soledad, creo que tiene que ver con el significado personal y que lo que significa para cada uno de ellos, y que, por ejemplo, nuestro grupo estaba conformado por adultos de 55 a 84 años, entonces creo que su historia de vida influye muchísimo en el significado de lo que significa, de la soledad y de lo que implica y significa estar solo, y más hoy en este contexto, y que ellos lo plantean como de una perspectiva negativa y valorando como siempre esto de estar acompañado o de la compañía. Nos ha pasado específicamente en un taller, una de las adultas que es viuda y no tiene hijos, y por otro lado, otra adulta que ella todavía vive con el marido y tiene hijos. Y como una le decía a la otra, bueno, pero vos por lo menos estás acompañada, lo tenés a tu marido, y esta señora le respondía, bueno, pero yo igual me siento sola. Entonces, como ahí vemos la diferencia de lo que es sentirse solo, estar solo, y bueno, como el significado subjetivo. Y con respecto a la tristeza, que es algo que también ha salido, a nosotros nos ha parecido súper interesante trabajar este taller con las emociones y con Intensamente, porque tenían una visión como muy negativa de la tristeza. Y bueno, acá en el video se presentaban 5 emociones, que era la furia también, y como esta visión negativa, y como decir, y ellos decían, ¿no? No, siempre yo intento estar alegre o intento estar bien, porque eso es lo que a mí me suma. Y bueno, ahí nosotros como que hicimos un stop y decir como, bueno, las emociones en sí no son buenas o malas, sino es como, depende cómo uno las ve, depende de la situación, el contexto. Llorar o estar triste no es lo mismo, uno puede llorar de felicidad, y por ahí también atravesar por estas emociones a las que ellos le llamaban malas o negativas, también nos sirve atravesar la tristeza, porque también de eso aprendemos. Y creo que eso es, en nuestro taller se ha visto en el último, hicimos un cierre, un desayuno de gala virtual, y en un momento le dedicamos unas palabras y le entregamos unos certificados, y ellos lloraban. Y cómo pasar de esto de decir, sí, pero llorar no está tan mal, ¿no? Está bueno, y uno también llora por cosas que no son tristes. Entonces creo que tiene que ver con toda la construcción que ellos tienen de estos significados, la construcción del significado de estas palabras, de la soledad, la tristeza. Bueno, esa es un poco mi respuesta desde mi experiencia. Bueno, había alguien que había levantado la mano para hablar. No sé, no recuerdo quién era. Y recibimos 2 preguntas por chat. Bueno,
arranco con leo las preguntas del chat. Ambas son de Jimena, pero son para dos grupos distintos. La primera es, ¿qué intervenciones sí se pensaron para quienes no pudieron ser parte del Zoom o no sentían el deseo de hacerlo? Se refiere a la primera exposición. Sí, bueno, nosotros lo que hacíamos era las actividades se las mandaban por medio del grupo de WhatsApp. Eran diferentes tipos de actividades, bueno, que se han ido conformando en base a las necesidades y gustos que íbamos descifrando y descubriendo a partir de los distintos talleres. Por ejemplo, en nuestro caso particular, teníamos un grupo donde teníamos 2 personas con un deterioro cognitivo importante. Entonces, cuando me tocaba llamarla a una de estas, era una señora, bueno, las actividades eran, obviamente, era más dificultoso porque, bueno, era un principio de demencia, entonces su capacidad de abstracción estaba más afectada. Tratábamos de darle al mandarle el taller, en realidad la planificación del taller por medio del WhatsApp, ella tenía mucho acompañamiento, en este caso, de su familia. Entonces su familia imprimía las actividades, las realizaba y por medio del llamado telefónico, cuando nos tocaba llamarla, bueno, ella ya había realizado las actividades y buscábamos que ella pueda comentarnos cómo había, qué es lo que había podido realizar de esa actividad. Y bueno, en cambio las otras personas que no presentaban un deterioro cognitivo, también, bueno, buscábamos que estas personas, por medio de su relato, o plantearle a nosotros las actividades, porque también utilizamos mucho el ejercicio del tutti frutti, o trivias de preguntas y respuestas, ya que ellas no podían, por ejemplo, cuando hacíamos ejercicios de praxias, ellas no, tal vez le mandábamos antes la consigna, entonces ellas la realizaban y nos mandaban una fotito por medio de WhatsApp de cómo habían realizado esa actividad que eran de dibujos. También hicimos recursos de hacer videollamadas, al indicarle, por medio de ejercicios de indicarles alguna acción, por ejemplo, simular tomar un café. Entonces, la verdad que usamos los dispositivos para poder, bueno, cumplir con esta tarea. No sé si contesto la pregunta de Jimena. Gracias. Ahí envió Jimena por el chat que era muy interesante lo que habían planteado y que sí le habías resuelto su consulta. Otra pregunta que también envió Jimena es para la exposición de la compañera de la UCA, que dice, mi pregunta apunta si se recibió otro tipo de demanda de los adultos mayores, más allá del protocolo y las facilidades en relación al manejo de páginas. Gracias. Bueno, en realidad yo creo que nuestro trabajo tuvo un fuerte componente empático, por así decirlo. Creo que a diferencia de los otros grupos que pudieron exponer, vemos que en este tal vez la actividad, al no ser sincrónica y al no tener un contacto directo con las personas mayores al momento de elaborar el tutorial, bueno, por ahí nos faltó un poco de feedback en ese sentido, pero tratamos mucho de ponernos en el lugar de ellos, sobre todo teniendo como antecedente la participación en el taller de herramientas digitales aplicadas a la vida diaria, porque ahí, gracias a esa práctica, también pudimos identificar muchas dificultades, no por el taller en sí, sino como por ejemplo al momento de descargar una aplicación dentro del taller, por ahí ellos no sabían conectarse a una red Wi-Fi. Entonces tenemos ese tipo de cosas en cuenta, tratamos de explicarlas, siempre priorizando, como les contaba, en un orden, digamos, primero explicando este tipo de cosas, ¿no? Como el Wi-Fi, cómo funcionan los sistemas operativos, que fue algo que lo tuvimos que explicar porque veíamos que por ejemplo, al momento de manejar las tiendas como Play Store o App Store, están estas diferencias entre los distintos sistemas operativos, funciona distinto y queríamos, por ejemplo, aclarar eso.
bueno, trató de ser algo muy empático teniendo muy en cuenta este antecedente, y al mismo tiempo, digamos, esperamos, todavía no está creo que en circulación, digamos, el tutorial, pero esperamos recibir como un feedback y también distintas propuestas que puedan ir surgiendo, y como les decía, esperamos que esto pueda servir para próximas prácticas, que se pueda seguir revisando el tutorial, agregándole lo que los alumnos esperen o consideren que sea necesario, teniendo en cuenta las opiniones de los lectores o del público al que va orientado el tutorial. Así que sí, fue como un gran trabajo de pensar, bueno, cómo explicamos esto de manera que se entienda, de manera no tan extensa. Tuvimos que usar un montón de imágenes. Si ustedes después lo quieren, puedo compartir pantalla, si la computadora me lo permite, y les puedo mostrar un recorrido rápido por el tutorial si lo quieren ver. Pero bueno, así como demandas específicas no obtuvimos. Tratamos de dar respuesta en distintos ámbitos, como bueno, redes sociales, aplicaciones de delivery. Tratamos de cubrir, digamos, lo más posible dentro de las limitaciones. Como les decía, por ejemplo, en el caso de home banking, también estaba la limitación de que vos para poder, o sea, nosotros lo que hacíamos básicamente era entrar a todas las aplicaciones y capturar todos los procesos, paso por paso de cada proceso, no sé. Para entrar a Gmail tenés que primero descargar la aplicación, conectarte a Wi-Fi, descargar la aplicación, tocar el icono, abrir la aplicación. En la pantalla principal vas a encontrar esto, esto y esto. Esto sirve para tal cosa, bueno, así. Entonces, bueno, nada, en definitiva esperamos que nos puedan después devolver algunas respuestas. Como les decía, con home banking, yo tuve la oportunidad de compartir el tutorial con algunas personas que estaban chochas porque me contaron que ya habían podido descargarlo, que ya no tenían que ir al banco, que está muy bueno. Pero bueno, siempre hay, y la posibilidad de aprendizaje siempre está. Entonces, bueno, nosotras, por ejemplo, tratábamos de poner distintas también advertencias en el momento en el que había algo que nos parecía como que había que aclararlo en el home banking. Bueno, si le vas a consultar a alguien, consultáselo a alguien que sea de confianza o que sea un profesional o alguien que trabaje en el banco. No compartas tus datos, no guardes tu contraseña en dispositivos públicos o prestados. Tratamos de tener mucho esa visión de cautela también, y de tratar de explicarlo todo lo más claro posible. Pero bueno, esperamos que tengamos una respuesta para poder hacer ajustes. Gracias. Sí, cómo no, me encantaría compartirlo, por supuesto. Después, ahora voy a tratar de mandar el link. Gracias. Yo tenía una pregunta, pero no sé si hay alguna otra antes. No, en el chat ya no hay más preguntas. Bueno, en el grupo de Alejandra y Karina hablaron así, dijeron al pasar algo que para mí es muy importante, que es el trabajo con el cuerpo, que también en otros trabajos lo presentaron, el tema, que hablaron de la relajación y la respiración. Bueno, si podían ampliar brevemente, porque mucho tiempo no hay, cómo lo pensaron, por qué, cómo lo llevaron a cabo, y si los otros grupos quieren decir algo en relación a cómo trabajaron el tema del cuerpo en este escenario donde el cuerpo se presentó de una manera distinta, ¿no? Bueno, básicamente nosotros, teniendo en cuenta estas cuestiones del tiempo y de que no podían salir y demás, pensamos en la idea de preparar un video donde ellos pudieran hacer, aunque sea 5 minutos de relajación y de movimiento del cuerpo. Lo que hicimos fue, bueno, yo grabé particularmente un video donde les enseñé a respirar, a relajarse, a estar tranquilos, a poner música de fondo. O sea, que frente a distintas situaciones que ellos sintieran que estaban o lo que fuera, pudieran tomarse ese tiempo para ellos, ese momento de introspección que todos necesitamos, que lo puedan hacer. Eso por un lado, y por el otro,
realizar una serie de movimientos, no movimientos bruscos, porque teniendo en cuenta, no todos pueden hacerlo, simplemente moviendo un poco los brazos, moviendo el cuerpo, la cabeza, todo eso se realizó a través de un video, al cual se lo mandamos, y le dijimos que lo podían realizar las veces que ellos sintieran ganas. Y la realidad es que la respuesta fue, o sea, no nos imaginábamos que iba a generar eso, porque estaban contentos, decían, no, me encantó, quiero otro video, necesito relajar. La verdad es que tuvo una aceptación muy buena en el grupo, y creo que desde el lugar de ellos, que solamente estaban en sus hogares, como todos, poder tener un poco de movilidad en su cuerpo y poder relajar la mente de todas esas cuestiones que surgen, es súper importante trabajar con eso, porque los acompaña no solo desde lo corporal, sino también desde lo mental, y la salud sabemos que es todo, no es solamente una parte. Entonces nos pareció muy importante, y la verdad es que el grupo tuvo una aceptación muy buena. Sí, y también recordaba que enviamos un video con un baile donde era para adultos mayores, entonces podías bailar sentado, y también fue muy buena la devolución que obtuvimos de esa actividad, porque muchos referían como que después de mucho tiempo habían podido bailar y habían podido estar en movimiento, y que se sentían como muy emocionados por haberlo podido hacer, y pensaba en esto, ¿no? La importancia de esto, de sentirse vivo, activo, en presente, habitando este cuerpo con estas condiciones, pero fueron actividades que realmente tuvieron un feedback muy, muy bueno. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Yo quería preguntar cómo son las convocatorias que hacen ustedes para que los adultos mayores y las adultas mayores reciban las opciones de recibir los tutoriales o de los talleres. ¿Cómo hacen en su caso esas cosas? ¿O de dónde vienen? ¿Cómo se acercan al centro este? Bueno, en realidad, Springolo particularmente, ellos lo que hacen es, algunos por sugerencia médica y otros por voluntad, simplemente porque participar en un grupo, entonces se acercan al centro, es totalmente gratuito, porque justamente la función del centro es la asistencia y es gratuito y comunitario. Entonces ellos al centro, se inscriben en el grupo, y lo que tiene es que es del boca a boca, o sea, uno va, son cercanos ahí, no es que vienen desde otro, habrá alguno que está como más alejado, pero en líneas generales se trabaja con el boca a boca. Entonces alguien dice, no sé, me anoté en un taller, y bueno, y me anotate, y por ahí vienen, en este taller hay 2 hermanas, había un matrimonio que lamentablemente algo también que no surgió en ninguno de los talleres fue que nosotros pasamos por la muerte de uno de los que estaban en el taller. Entonces, esas cuestiones también son muy importantes, porque la pérdida en ellos afecta distinto. O sea, están como muy pendientes con esto de la edad. Entonces, se muere mi vecino, se muere mi amigo, se muere mi pareja, y los tiempos de ellos se empieza a disparar hacia otra dirección. Nosotros tuvimos que tratar el tema de la muerte, y es un tema muy complejo, ¿no? Pero bueno, me parece que tratar de cubrir todas las aristas que tiene que ver con la población esta en sí, es muy rico. Yo creo, no sé si respondí a tu pregunta, por ahí me fui un poco, pero yo creo que más allá de lo que se ve a través de todos estos talleres es
creo que surgieron ideas muy ricas y que se pueden pasar en todos, porque a ver, nosotros somos estudiantes y nos vamos, pero hay otros que vienen atrás, y la realidad es que no sabemos si esto va a seguir, si va a finalizar o no. Y me parece que todas las actividades que surgieron son muy ricas para poder aplicar en un futuro. Creo que, nada, me pareció a nivel personal una experiencia muy rica. No voy a seguir hablando porque me extiendo. También lo que hacíamos semanalmente como grupo de trabajo con otros compañeros que participaban de la práctica era proponer distintas actividades en base a los subgrupos que teníamos y cómo conocíamos a cada integrante, entonces sabíamos los intereses del grupo en general, y en base a eso planificábamos las actividades en conjunto y decidíamos en conjunto cuáles iban a ser realizadas en el momento del WhatsApp en el que todos nos reuníamos, y cuáles actividades iban a hacer para la semana. Entonces más o menos así integrábamos como el trabajo. Gracias. No sé si alguien más tiene algo para preguntar. Bueno, mientras voy a ir pasando algunas cuestiones al chat que es importante que completen. Tenemos un cuestionario de Google Forms que es necesario que lo completen a raíz de la experiencia a lo largo de todas estas jornadas, que ahí lo envié por el chat. Y también contarles que es necesario que completen un formulario para una investigación que se está haciendo de las PPS junto con o sea, la UAI, como Universidad Argentina, junto con una universidad de España. Tiene dos apartados, uno es para docentes y otro es para alumnos, para estudiantes. Es necesario que completen ambas, por favor. Soledad, ¿es el mismo? Sí, los links son los mismos. Es en caso de que no se los hayan pasado en otra reunión o no los hayan podido completar o guardar. Por otro lado, también les pido por favor a los que expusieron y no hayan subido las presentaciones al Drive, que lo hagan al link. Rocío, te hago una pregunta Sí, Javier. de inexperto en este tipo de cosas. Estos Sí. links que vos mandaste, si yo no los completo ahora, ¿cómo hago para guardarlos una vez que termina el Zoom? No se me pierda. Yo lo que hago, no, podés copiarlo y guardarlo, o sea, copiarlo, pegarlo en una pestaña de Google en este momento y te queda ahí pendiente para después, Sí. o lo podés copiar en un chat de WhatsApp o en un archivo de Word. Ah, claro, está De bien. todos Copio y modos, pego, está igual bien. el link del Drive para que suban las exposiciones está en el instructivo para los expositores, que también está en las páginas web, están en Instagram, pueden acceder a la página y todo. Y bueno, por último, pedirles que quienes quieran prendan su cámara, así sacamos una foto de la mesa y queda registrada también. Buenísimo, saco la foto, ¿eh? Esperen que están prendiendo las cámaras. Ahí estamos. Buenísimo, saco la foto. Listo. Buenísimo. Por último, y antes de terminar, ya no para los participantes, sino más para los coordinadores, si me pueden enviar su mail por el chat, así después les comparto la crónica que hay que hacer de la mesa. Perdón, aprovecho para compartirles el link al tutorial. Gracias. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias.
Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias a todos, entonces damos por finalizada la mesa. Bueno, muchas gracias, es muy interesante las exposiciones y el intercambio sobre todo. Muchas gracias. 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 A todos. Bueno, un gusto conocerlos. Un gusto, Andrea, Gracias, coordinar con vos. Gracias. Bueno, que estén bien. Buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao.